Ok. Bueno chicos, buenos días. Bienvenidos todos. Hoy vamos a hacer un repaso de los 4 temas que van para el examen y les voy a dar algunos tips de lo que realmente se va a hacer en ese examen. ¿Ok? Entonces fíjate, teníamos el primer tema que era filosofía de la ilustración, ¿no? O la ilustración, como ustedes quieran. Entonces fíjate, en la ilustración, ¿qué me interesa que ustedes conozcan? Primero, el concepto. ¿Saben ustedes qué es la ilustración? ¿Ya lo han estudiado? ¿Qué es la ilustración? ¿Ah? Dígame alguien algo. No saben nada. Un movimiento científico. Un movimiento. Ajá. Con las creencias de que la ciencia, La es lógica. un movimiento filosófico. La lógica. Exacto. Es un movimiento científico, filosófico que intentaba cambiar el ideal del hombre. Es decir, poner al hombre en primer plano y darle al hombre su lugar o su, vamos a llamarlo así, su lugar o su elemento dentro del espacio geográfico donde se desarrollaba. ¿Y qué quiere decir esto? Darle al hombre un pensamiento nuevo, ¿verdad? Entonces a través de la ilustración se logra cambiar ese pensamiento del hombre. Entonces fíjate, había varios elementos y el principal contra el que luchaba la ilustración es el absolutismo. ¿Saben ustedes lo que es el absolutismo? Es el poder absoluto del rey, ¿verdad? Según Thomas Hobbes, el poder debería tenerlo el rey. ¿Para qué? Para que haya disciplina dentro de un condado, de un reino, ¿correcto? Pero hay ideales como James Bodin que estableció a partir de 1200 un principio de soberanía. ¿Y qué era la soberanía? ¿Ah? La soberanía era el poder, que el poder no lo tenían los reyes, sino que el poder pertenecía al hombre. ¿Correcto? Entonces hay unos filósofos, ¿verdad? Unos filósofos que me interesa que lo conozcan, que son, me interesa esto, Jean-Jacques Rousseau, ¿verdad? Entonces Jean-Jacques Rousseau establecía que algo que conocemos como el contrato social. Contrato social. Esto lo voy a preguntar en examen, ¿ok? ¿Qué era el contrato social? Era que el poder pertenece al hombre, pero el hombre lo da parte de ese poder para que administre ese poder y ese poder se lo devuelvan en beneficio. Y ese es el principio hasta lo actual. En estos días tuvimos unas elecciones, ¿verdad? De alcaldes y gobernadores, donde fuimos a votar. En ese voto, ¿qué expresamos? Expresamos el poder, ejercimos nuestra soberanía. ¿Correcto? Entonces, cumplimos con el contrato social. Entonces, ¿qué es el contrato social? Es el poder que tiene el hombre y confiere parte de ese poder a otro hombre para que se lo devuelva en beneficio, exactamente. Allí teníamos también al señor el barón de Montesquieu. Entonces fíjate, el barón de Montesquieu, ¿qué establecía?
el barón de Montesquieu decía que el poder no puede habitar en una persona y que no puede convertirse en juez y verdugo, ¿verdad? Entonces, dentro de ese poder, el hombre tiene derecho a decidir, ¿verdad? Entonces él establece lo que es la separación de poderes. Pregunta de examen. Separación de poderes. ¿Y cuáles eran esos poderes? Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Correcto? Pregunta de examen. Eso le puede salir en un baremo de selección simple o de completación, o le puede salir en una pregunta de desarrollo. Entonces, fíjate. Ejecutivo, alguien que ejecute las leyes. Legislativo, alguien que crea esas leyes. Judicial, alguien que administre esas leyes. En el absolutismo, todo eso lo hace el rey. Pero Montesquieu establecía que eso no lo puede hacer solamente el rey, sino que esos poderes tienen que estar separados. El otro es, dentro de estos filósofos, es François-Marie Arnaud. François-Marie Arnaud. ¿Qué decía François-Marie Arnaud? Decía que si el pueblo es el soberano y el pueblo es el que tiene el poder, el pueblo es el que tiene que ejercer ese poder. ¿Correcto? ¿Y cómo ejerce el poder el pueblo? ¿A través de qué? El poder y la soberanía. A través de la soberanía. ¿Y cómo ejerce su soberanía? A través del contrato social. ¿Y qué hace a través del contrato social? Establecer una separación de poderes. ¿Correcto? Entonces aquí es el ejercicio del poder. Y esto está vigente. Hoy en día todavía eso está vigente. El principio político de la república lo tenemos acá. ¿Correcto? Ahora bien, hay un señor que se llama René de Descartes. René de Descartes se dice que es el padre de la Ilustración. ¿Por qué? Porque él, a través de un movimiento enciclopédico que se desarrolló en Europa a partir del 1500, ¿verdad? Entonces él establecía que dentro de una corriente filosófica que se llama el positivismo, decía que la razón es la principal acción que debe ejercer el hombre. Es decir, el hombre tiene que tener razonamiento, poder de decisión. ¿Ustedes razonan? Pregunto, ¿ustedes razonan? Sí, ¿verdad? Entonces, el hombre debería ejercer ese razonamiento, es decir, la razón. Y la razón es la madre de todas las verdades. Entonces se establecía que René Descartes científicamente establecía la razón como el principal elemento ¿de qué? De la Ilustración. Y estos cuatro filósofos que están aquí son los que nos interesan para ver, ¿verdad? Esto que está aquí. No les voy a dar mucho material, ¿verdad? Porque aquí podemos hablar de Thomas Hobbes, podemos hablar de James Bodin, podemos hablar de Kant y todos ellos, pero para no confundirlos más, me interesan estos cuatro. Entonces, los cuatro representantes de la Ilustración, ¿quiénes son? Exactamente. ¿Y qué establecía cada uno de ellos? Rousseau el contrato social, Montesquieu la separación de poderes, Arnaud o Voltaire
Este señor también es conocido como Voltaire. Alguna vez lo van a ver más como Voltaire que como François. Voltaire quiere decir la chispa. ¿Ok? Y René Descartes, que es el representante del razonamiento lógico. ¿Correcto? Entonces, fíjate. Esto tiene una repercusión, ¿verdad? Estas ideas repercuten en dos hechos muy importantes. Esos dos hechos muy importantes son la independencia de los Estados Unidos y la revolución francesa. Ya vamos a hablar de ellas por separado. ¿Correcto? Entonces, estas ideas se van a ver plasmadas aquí en la independencia de los Estados Unidos y en la Revolución Francesa. ¿Correcto? Ahora, ¿qué más hay que saber de la Ilustración? Esto es lo que me interesa. El concepto, los principios filosóficos, el filósofo. ¿Y cuáles son los principios filosóficos? Aquí los tenemos. Fíjate, esto repercute aquí bajo tres principios filosóficos. Libertad, igualdad y fraternidad. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles son los principios de la Ilustración? Libertad. Todo hombre nace libre. ¿Correcto? Todos nacemos libres. No, entonces alguien me dice, no, pero es que los negros esclavos, los negros nacían esclavos en África. No, los negros africanos o los afroafricanos eran esclavizados. Ellos nacían libres, pero el hombre blanco lo hacía esclavos. En otras culturas, por lo menos la cultura griega, habían esclavos y esos esclavos precisamente no eran de piel morena o de piel negra, eran blancos que eran esclavizados. Por ejemplo, los griegos cuando tomaban sus enemigos los hacían esclavos. ¿Correcto? Todo enemigo capturado lo hacían esclavos. Entonces fíjate, con estos principios todos nacemos libres, todos somos iguales. Cuando usted nace sin nada, ¿sí? Usted nace desnudo. Y cuando se muere, usted se va sin nada. No importa en ese periodo de su vida cuánto disfrutó o cuánta riqueza tuvo o cuánta penuria pasó y cuánta pobreza tuvo. Usted igualito se va a morir. ¿Verdad? Y ya sea que lo entierren o ya sea que lo cremen. Pero usted tiene un periodo de vida. ¿Correcto? Lo único que busca la mortalidad es Walt Disney, que todavía está congelado, ¿verdad? Y Michael Jackson, que también se manda a congelar. ¿Correcto? Buscando que busquen o que encuentren esa fuente de la vida eterna para ver si lo pueden revivir. Pero el resto no morimos. ¿Verdad? Entonces, fíjate. Y la fraternidad. ¿Qué es la fraternidad? ¿Qué es la fraternidad? Todos debemos vivir como hermanos. Hay hermanos que todo el día se pelean, pero cuando ese hermano tiene una necesidad, están todos ahí unidos. ¿Sí o sí? Sí. ¿Verdad? ¿No? Ah, bueno. Hay familias que no, pero la mayoría de las familias pueden vivir separados, pero cuando tienen necesidad están muy unidos. ¿Correcto? Entonces, fíjate, todos debemos vivir como hermanos. Hasta ahora, la humanidad no conoce esto. Vivimos en constante conflicto. Estamos en pleno siglo XXI y todavía hay guerras, que no debería ser, pero las hay. Vivimos en pleno siglo XXI
y nos estamos muriendo, nos matamos uno a otro. Fíjate, se dice que este virus no es natural sino creado para el exterminio de las personas longevas, es decir, de las personas de mayor edad. ¿Por qué? Porque hay personas de mayor edad que no son productivas. Entonces lo que hacen es solamente consumir. Entonces, bueno, según el patrón de esa nueva humanidad, deberían desaparecer. Ese es el concepto. ¿Ok? O la teoría, eso yo no lo puedo asegurar, pero es la teoría que sí. Ahora bien, vamos a hablar de estas dos cositas que están aquí. Vamos a hablar de la independencia de los Estados Unidos. Usted dirá, bueno, pero aquí me interesa a mí la independencia de Estados Unidos. Primero, cultura general. Y segundo, que es la base. Es la base que se toma para el principio de liberación o de libertad. Y fue una de las bases que tomó, e inclusive Francisco de Miranda participó en la independencia de los Estados Unidos y fue un ejemplo para Simón Bolívar también. Ok, entonces fíjate, en la independencia en los Estados Unidos, vamos a ver su causa y consecuencia, ¿verdad? Causa y consecuencia. Entonces, ¿cuál es la principal causa? ¿Qué es la independencia de los Estados Unidos? Es la liberación, dígame. Ok, es la liberación de las colonias inglesas en América del Norte. ¿Ok? Es la liberación de las colonias inglesas en el norte y estaba conformada, o se llamó, o esa liberación se proclamó bajo el Congreso o la Congregación, Congreso de los Buenos Pueblos de Luisiana. ¿Ok? Congreso o Congregación de los Buenos Pueblos de Luisiana. Entonces, en 1773, ¿verdad? En este congresillo de Luisiana se reúnen 13 estados o 13 colonias. Entonces son las 13 colonias inglesas en Norteamérica. Algunas de ellas, New Hampshire, Nueva York, Delaware, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, ¿verdad? Maryland. Todas ellas se unen y en ese congreso determinan la proclamación de su libertad. Y esa proclamación de su libertad, ¿qué era? Separarse del poder monárquico inglés. ¿Correcto? El rey Jorge III, rey de Inglaterra. Entonces, ellos, ¿cuál fue la consecuencia? Consecuencias económicas. Entonces, ¿cuál es la principal causa? Pregunta de examen. ¿Cuál es la principal causa de la separación de las colonias inglesas en América? Impuestos. Los impuestos. Perfecto. Los impuestos. La corona inglesa elevó los impuestos a las mercaderías producidas en las colonias inglesas. Y además de eso, de ese nuevo impuesto, no había, o ellos no podían tener un representante dentro del Parlamento inglés. Es decir, yo te pongo una medida, pero tú no tienes ninguna clase de defensa. Entonces, por ello, ellos proclaman su libertad. Y entonces, 4 de julio de 1776, ¿verdad? Se proclama esta libertad. ¿Correcto? ¿Qué día se proclama la libertad de Venezuela?
¿Qué día se proclama la libertad de Venezuela? Julio, ¿no? ¿Ah? El 5 de julio de 5 de julio ¿de qué? 1830. 1800. 30 se murió Simón Bolívar. Ah, 1824. 1824, no, en 1824 el general, el almirante, ¿cómo que se llama? No me recuerdo. Hubo la batalla del lago de Maracaibo y entonces el almirante Lino de Clemente saca de Venezuela el último vestigio de presencia española en Venezuela. Correcto, eso fue el 24 de julio de 1824. ¿Pero en qué año se proclama la libertad? 1811. 1811, ¿verdad? Ella como no sabía lo googleó. Está bien, eso es recurso. Entonces el 11 de julio de 1811 se proclama la libertad de Venezuela. Pero la libertad de Norteamérica o de las colonias inglesas de Norteamérica se proclama el 4 de julio de 1776. ¿Contra quién? Contra el rey Jorge III. ¿Correcto? Entonces fíjate. ¿Y bajo qué? Y esta proclamación de libertad, ¿bajo qué filosofía se hace? ¿Ah? Bajo la filosofía de la Ilustración, exactamente. ¿Y cuál era los principios de la Ilustración? Vamos a ver si se recuerdan. Igualdad, fraternidad y libertad. Perfecto. Para esos principios de la Ilustración se hace la proclamación de la independencia de los Estados Unidos. Pregunta de examen. ¿Correcto? ¿Estamos claros? Sí. Ahora bien, luego que se hace esto, hay una serie de hechos, ¿verdad? 1776, 1778, ¿verdad? Entre 1773 y 1778 se dan los hechos en Estados Unidos. Entonces, se nombra a George Washington. Fíjate, George y Jorge se escribe diferente y se pronuncia diferente. George Washington. ¿Ah? George Washington. ¿Ah? Es diferente de Jorge. Si usted me dice Jorge Washington, ese yo no lo conozco. Pero si usted me dice George Washington, ese sí lo conocemos, ¿verdad? Porque está en el billete de qué. ¿En el billete de qué aparece George Washington? El de $1. Ah, no. ¿Y qué? Déjame ver. Washington. Entonces, George Washington en 1774 es nombrado, 1774, no, 1774, si mal no recuerdo, es nombrado general o jefe de los milicianos en América y forma un ejército, ¿verdad? Recuérdense que al principio esos revolucionarios se llamaban milicianos, ¿verdad? Y luego se conforman como un ejército. En 1774, si mal no recuerdo. Entonces, fíjate, ellos luchan y hay un hecho muy importante que se llama la masacre de Massachusetts. Entonces, en la masacre de Massachusetts marca un hito dentro de lo que es la independencia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el ejército inglés va contra los civiles y en la población de Massachusetts fusilan a varios civiles y además de eso, dentro de una iglesia queman a más de 40 personas. Entonces eso es el detonante cuando empieza la guerra, ¿verdad? Y entonces muchos que no eran partidarios de esa revolución se conectan. Y ahí también Napoleón Bonaparte, Luis XVI, rey de Francia, manda al general Lafayette con una corte del ejército francés para ayudar a los milicianos contra Inglaterra. Y también
hay un general español, no recuerdo ahorita el nombre, tiene un apellido así medio francés, que lo manda el rey también para apoyar a la guerra contra los ingleses. ¿Por qué? Porque todas esas potencias europeas eran enemigas. Inglaterra era enemiga de España, de Francia, de Alemania, ¿verdad? ¿Por el control de qué? ¿De las armas nucleares? No, por el control económico. ¿Correcto? En la antigüedad se luchaba por el control económico y también por ese poderío, pero más que todo era por el control económico de las colonias. Por eso es que los españoles nombran primero, cuando se descubre el Nuevo Mundo, la Casa de Sevilla, que sería una monopolización del comercio entre las colonias españolas y España, y luego la Casa Guipuzcoana en 1729, para el control económico. ¿Correcto? Ahora bien, hay un señor llamado Samuel Adams. Entonces Samuel Adams es quien redacta parte de este congreso. Pero hay un señor llamado John Adams. John Adams, ¿verdad? Que también con un señor llamado John Hamilton redactan lo que serían las bases de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Correcto? Entonces, estos señores que están aquí son parte de los personajes, ¿verdad? Unidos a Samuel Adams, John Adams y... Alexander Hamilton se llama. Alexander Hamilton, perfecto, gracias. Hamilton el musical. Sí, exacto. ¿Ah? O Hamilton, el corredor de Fórmula 1. Ese también. ¿Ah? De seguro ese también. Ese también. Ok. Entonces, fíjate. Se me olvidaba un personaje. Y hay un personaje que se me olvidaba que se llama Benjamin Franklin. ¿Saben qué era Benjamin Franklin? Él aparece en un video. ¿Ah? Aparece en un video. Benjamin Franklin, fíjate, estos son los tres primeros presidentes de Estados Unidos. Benjamin Franklin es un científico, ¿verdad? Es el descubridor de la electricidad. Es ese señor que echa a volar una cometa, ¿verdad? Y descubre la electricidad. Descubre, no la hace. No, él fue el que hizo la electricidad. No, la electricidad ya existía. Lo que hizo fue descubrirla. ¿Correcto? Entonces, estos tres señores, usted se lo anota por ahí y cuando yo haga la pregunta, usted me la tiene, ¿verdad? Pregunta de examen esto, pregunta de examen esto. Lo que le estoy dando es una pregunta de examen. ¿Correcto? Ahora bien, vamos a conectar aquí, fíjate, yo pongo aquí y lo voy a poner aquí seguidamente, la Revolución Francesa. ¿Por qué lo voy a colocar aquí esta de la Revolución Francesa? Esto puede ser una pregunta de completación, ¿verdad? Yo le puedo decir a usted, ¿cuál es la conexión que existía entre la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa? ¿Cuál es? Exactamente. Entonces yo le puedo poner aquí esto, ¿verdad? Le pongo aquí, esto que está aquí se lo bajo para acá y le dejo este cuadrito en blanco y ¿qué va aquí? Perfecto. Entonces fíjate, la Revolución Francesa tiene también su causa y consecuencia. Esa causa y consecuencia van a traer una serie de, ¿cómo se llama? De hechos, ¿correcto? Entonces, la Revolución Francesa, ¿cuál es la principal causa de la Revolución Francesa? Impuestos, exactamente. En el sentido económico, los impuestos. Un elemento igual. ¿Por qué? Porque yo dije que era el poder ¿qué? Económico. Entonces, ¿qué se buscaba? Es el poder económico. En la Revolución Francesa, el rey aquí es... ¿quién era el rey aquí? Luis ¿qué? Luis XVI.
aquí es Luis XVI. Pónmelo ahí. ¿En dónde viene? Luis XVI. Entonces, Luis XVI en sus campañas, ¿qué pasaba? Los reyes franceses buscaban anexión de territorio a Francia, es decir, hacer crecer su imperio. Entonces, el rey Luis XVI, el rey Luis XIV, el rey Luis XV y también el rey Luis XVI, que tenía una mala administración, había agotado los recursos. Había agotado los recursos ¿en qué? En la guerra contra el imperio prusiaco y en la guerra contra los países alrededor de Francia. Entonces su economía estaba precaria, entonces por él sube los impuestos, ¿verdad? Y por estas causas sociales, entonces sube lo que es las clases sociales. Entonces, debido a esto, hay varias etapas dentro de la Revolución Francesa. ¿Cuáles son esas etapas? La hora va a terminar, pero vamos a continuar hasta terminar el tema, ¿ok? Para aprovechar la grabación. Entonces, fíjate, ¿cuáles eran primero, la reunión de los estados? Etapa de la Revolución Francesa. Reunión de los estados. Es la primera etapa. En esta reunión de los estados, la reunión de los estados no es más que la unión de el clero, la burguesía, la nobleza y el pueblo llano. ¿Quién es el pueblo llano? Eran los campesinos, artesanos, los que no tenían poder económico. Eso se llama pueblo llano. Entonces, ¿qué es la reunión de los estados? Es la unión del clero, la burguesía, la nobleza y el pueblo llano. En esta reunión de los estados, que se da por primera vez en 1777, luego en 1778 se proclama esa unión de los estados y en 1789 se da lo que se llama la toma de la Bastilla, 8 de agosto de 1789. Toma de la Bastilla. Y entonces la toma de la Bastilla se toma como el principio de la Revolución Francesa. ¿Y qué era Bastilla? La Bastilla era una fortaleza francesa que servía como prisión a presos políticos. Entonces, la toma de la Bastilla por parte del pueblo, porque siempre los burgueses y siempre los nobles y siempre los políticos han utilizado al pueblo para alcanzar el poder. Pero después que alcanzan el poder se olvidan del pueblo. Y hoy en día eso es igualito. Cuando usted ve a un político en campaña, promete y promete y promete y promete, y ese pueblo, falta de razón, falta de conciencia, va y deposita su voto. Pero después ese gobernante se olvida. Y esto era igualito, esto no cambiaba para nada. En 1789, cuando se le oponen a ese rey, ¿verdad? Entonces el rey no tiene otra salida sino concederle algunos beneficios. Y aquí es cuando se da, pregunta de examen, declaración de los derechos del hombre. Declaración de los derechos del hombre. ¿Me lo digas? ¿Correcto? ¿Y qué era la Declaración de los Derechos del Hombre? Eso es lo que conocemos hoy como la Declaración de Derechos Humanos. Es la base de la Declaración de Derechos Humanos, que por cierto, 10 de diciembre fue el Día Internacional de los Derechos Humanos, porque un 10 de diciembre se proclamaron, 10 de diciembre de 1948, se proclaman los derechos humanos. ¿Correcto? Entonces esto es pregunta de examen. En 1789 se comienza a formar un congreso. Ese congreso se llama el Congreso Constituyente. Y ese Congreso Constituyente o
o la constituyente es la segunda fase de la Revolución Francesa. ¿Qué pasa? En 1700, esto es en 1791. En 1791, ese Congreso dicta una constitución donde hay varios derechos, tanto para los nobles como para la burguesía. Y con el pueblo llano también. Pero el rey viola este acuerdo de la constituyente. Entonces viene lo que se llama el ciclo del terror o la constitución. En este ciclo del terror o la constitución, el general Lafayette, a nombre de los girondinos, toma el poder. Y es cuando decapitan el 15 de enero de 1793 al rey ¿quién? Luis XVI. Y el 12 de octubre de 1793 decapitan a su esposa y a sus 2 hijas. Se acabó la monarquía. ¿Verdad? Para acabar con la monarquía y con la sangre. Recuérdense que el poder se transmitía por dinastía. Pero ¿por qué las decapitó? Era como que la forma de tortura y... Porque era la forma de acabar con ese poder, porque se decía que el poder de los reyes era por derecho divino y por dinastía sanguínea, ¿verdad? Entonces la única manera era, cuando usted quiere acabar con algo, ¿qué lo hace? Lo entierra, lo destierra o lo mata, una de esas cosas, ¿verdad? Entonces era la forma, cómo acabar con ese poder. Entonces en 1793 es esa segunda fase de lo que se llamó la fase del terror o la constituyente. Esto va a acabar con la última fase que se llama la renovación. Entonces la renovación se da en 1795. En 1795 los civiles entregan el poder a los militares y el principal militar es Napoleón Bonaparte. Entonces Napoleón Bonaparte, en este ciclo de la renovación, en 1798, Napoleón Bonaparte traiciona ese mandato que le da el Congreso de Francia y se nombra dictador. En 1804 se autonombra o se autoproclama emperador. Y en 1814 muere en la isla de Minerva, envenenado a través de un libro con veneno que se llama cicuta. ¿Ok? Entonces, estas son las etapas de la revolución. Entonces, cuando yo le pregunte etapas de la Revolución Francesa, ¿cuáles son? Reunión de los pueblos, la constituyente, la constitución o era del terror y la renovación. Esas son las 4 etapas de la revolución. ¿Quién acabó con esa revolución francesa? Napoleón Bonaparte. ¿En qué año? En 1798. ¿Correcto? Esa puede ser la posible pregunta de examen. Dígame. Y por supuesto, las causas económicas y políticas que las tienen ustedes en su material de apoyo. El examen es la primera semana que regresemos de vacaciones de decembrinas. Yo quería hacérselo antes que se fueran, para que se fueran con menos preocupación, pero no se pudo. Entonces, fíjate, vamos a ver ahorita la crisis social en Venezuela en el siglo XVIII, ¿verdad? Vamos a hacerla ahí someramente. Crisis social en Venezuela, siglo XVIII. ¿Correcto? Entonces, la crisis social, ¿qué es? Es la inconformidad de los habitantes de una región, zona o espacio geográfico en contra de ¿qué? Del poder. Entonces, fíjate, aquí la consecuencia principal de la crisis social es la tenencia de la tierra. ¿Y qué es la tenencia de la tierra?
Era la forma cómo se tenía la tierra y quiénes explotaban esa tierra. ¿Correcto? ¿A quién pertenecía la tierra? ¿A los blancos qué? A los blancos, ¿cómo se llaman los blancos venezolanos? Bancos criollos. ¿Y a quién más? Y a los españoles peninsulares, perfecto. Entonces esa tenencia de la tierra era blancos criollos y españoles peninsulares, que eran los que tenían el poder. Ahora, hay una diferencia entre blancos criollos y españoles peninsulares. Los blancos criollos tenían derecho a qué? Podían tener tierra, tenían derechos económicos, pero no tenían derechos ¿qué? Políticos, exacto. Entonces ahí surge lo que se llama las clases sociales. ¿Y la principal clase social cuál era? Blancos peninsulares. ¿Y qué eran los blancos peninsulares? Eran los blancos venidos de España. Esos blancos gozaban de todos los beneficios económicos y políticos dados por real cédula del rey, ¿verdad? Cuando llegaban a España, llegaban de España a ejercer sus cargos políticos e iban en contra de la población existente. Algunas connotaciones de esto. Esto lo ven ustedes mucho. Si ustedes ven una serie que se llama El Zorro, ustedes van a ver cómo era la idiosincrasia de esa época con respecto al rey. Entonces, fíjate, luego venían los blancos criollos. Entonces, los blancos criollos gozaban de beneficios económicos, ¿verdad? Pero no tenían derechos políticos. Lo más que podían aspirar era a ser, ¿cómo se llama? Funcionarios de algún cabildo. Pero hasta ahí. ¿Correcto? Y luego los blancos criollos, ¿quiénes vienen? ¿Ah? Los blancos de orilla. ¿Y quién eran los blancos de orilla? Los blancos que venían de qué? Eran de la isla Canaria. Entonces, como ejemplo de los blancos de orilla, tenemos un señor llamado Francisco de Miranda, o también llamado el hijo de la panadera. ¿Usted sabe por qué le decía a Francisco Miranda el hijo de la panadera? Porque su padre tenía una panadería. Y como era un blanco de orilla que aspiraba a entrar al ejército español, entonces tenía un diminutivo. ¿Y ese diminutivo cuál era? Era ese hijo de la panadera. Correcto. Entonces, fíjate. Después de los blancos de orilla, ¿qué venía? No. ¿Quiénes venían? Ok. Esa mezcla entre blanco y ¿quién? Y negro. Blanco y negro. ¿Cómo se llamaba? Los pueblos del mestizaje. ¿Ah? Los mestizos. ¿Quiénes los mestizos? Mestizos. ¿Verdad? Entonces, entre los mestizos teníamos blanco, negro, blanco, indio, indio, negro, ¿qué más? ¿Quién se me escapa ahí? Entonces, blanco con negro, ¿qué era? ¿Ah? Pero los blancos con negro, ¿cómo se llamaban? No, el sambo era el negro con indio. Ah, por ahí me lo dijeron ahora. Eran los pardos. Pardos, no pargos. ¿Y el blanco con indio? ¿Ah? Eran mestizos. Correcto. Entonces, estas son las clases sociales que se derivan por la tenencia de la tierra. Y en el último, ¿quiénes estaban? Los negros que negros esclavizados, perfecto, así es que tiene que decir negros esclavizados.
¿Por qué? Porque ellos no nacieron. Porque no nacieron siendo esclavos, nacieron libres. Entonces son blancos esclavizados. Me encanta. Y esta es la última clase social. Entonces, cuando yo le pregunté cuál es la crisis se da por la tenencia de la tierra y eso trae como consecuencia la diferencia de clases sociales y esta es cada una de las clases sociales. ¿A qué tenían derecho los peninsulares? A derechos políticos y económicos. ¿A qué tenían los derechos los blancos criollos? A derechos económicos. ¿A qué tenían los blancos orillas? A derechos económicos. Los mestizos no tenían derechos, solamente la servidumbre o la peonía. ¿Qué era la peonía? Los campesinos que trabajaban en las haciendas y los negros esclavizados que no tenían ningún tipo de derecho. Y para terminar, ¿verdad? Entonces teníamos, no me voy a ampliar mucho en este tema, ¿verdad? Porque tengo a un vestido parado, ¿verdad? Entonces fíjate, tenemos los movimientos, se me acabó el dicho, insurreccionales. Entonces, en los movimientos insurreccionales se da por qué. Los movimientos insurreccionales del siglo XVIII se da por la crisis de estas clases sociales. Entonces, en los movimientos insurreccionales vamos a tener el primero, que me interesa, que ustedes colocan a un señor llamado Andresote. Andresote, su nombre de pila era Andrés Díaz del Rosario, apodado Andresote, y era un negro liberto que comercializaba productos de las haciendas de las riberas del río Yaracuy a través de Boca de Aruba con la isla de Aruba. Pero Aruba era una isla que pertenecía a Holanda, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cómo? Bueno, no importa, Aruba y Curazao. Entonces, fíjate. Entonces, Andresote, ¿contra qué lucha? Contra la casa guipuzcoana. ¿Saben usted qué es la casa guipuzcoana, no? La casa guipuzcoana es una casa de comercio creada por Real Cédula del Rey. El rey creo que era Carlos V, en 29 de octubre, el 29 de septiembre de 1729. Esa casa guipuzcoana comercializaba los productos de las colonias españolas en América con España. ¿Correcto? Entonces, Andresote comercializaba ¿con quién? ¿Con quién dije que comercializaba? Con Holanda. Y Holanda era enemiga ¿de quién? De España. Entonces por eso Andresote es perseguido por la casa guipuzcoana. Y en 1700, esto es 1732, ¿verdad? En 1732 es apresado y es condenado a la horca y luego es exhibido sus restos en cada salida de la ciudad. El otro que me interesa, José Leonardo Chirinos. Entonces José Leonardo Chirinos, en la población de Coro, forma un movimiento de negros. Y es un movimiento de negros que va a buscar la libertad de negros esclavos o negros esclavizados. De negros esclavizados. ¿Ok? Entonces, José Leonardo Chirinos, ¿qué busca? La libertad de los negros esclavizados. Fíjate, ya había un ideal. ¿Cuál es el ideal? La libertad de sus iguales. El negro José Leonardo Chirinos era un capataz de la hacienda Los Chirinos en la ciudad de Coro. ¿En qué año fue esto? 1797. En 1797 es apresado, ¿verdad? Es apresado él se entrega porque
amenazan con vender a su familia a diferentes familias para desmembrar la familia. Entonces él, para que su familia permanezca unida, se entrega al gobierno español y es condenado a la horca y es desmembrado y exhibido en cada una de las salidas de la ciudad. Era el castigo de esa época. Y el movimiento más importante es el del Manuel Gual y José María España. Fíjate, este es el movimiento más importante. ¿Por qué? Porque Manuel Gual y José María España son blancos criollos, son los primeros blancos criollos. ¿En contra de quién? En contra de la corona. Van en contra de la corona. ¿De qué corona? De la corona española. Ellos hacen un movimiento que es descubierto en Catialamara, allá en La Guaira. Ellos son apresados. Manuel Gual es ejecutado en 1899 y José María España logra huir a Trinidad, es apresado y muere envenenado. No es apresado, es entregado o envenenado por un esclavo. ¿Correcto? Entonces, este movimiento se da entre 1799 y 1801. ¿Correcto? Entonces, fíjate, y viene, si se quiere, el movimiento más importante. ¿Cuál es ese? Francisco de Miranda. Entonces, Francisco de Miranda, que había dado bastantes vueltas por el mundo, ¿verdad? Francisco Miranda se llama el venezolano universal y es el único venezolano que tiene su busto en el Arco del Triunfo en Francia. Entonces, ¿por qué? Porque su primera batalla fue en Melilla, cuando él se hace soldado español, es confinado a la ciudad de Melilla. Melilla es en Marruecos, parte de África, colindante con el canal de la Mancha y es próximo a España. Entonces, a él lo mandan a recuperar la plaza de Melilla. Pero los españoles creían que no iba a lograr esa empresa y él lo logra. Luego allí es mandado a la gobernación de Cuba por sus ideas, porque él tenía ideas de ¿qué? Él tenía ideas de la ilustración. Él leía mucho a Rousseau, a Montesquieu y a todos estos señores de la ilustración. Entonces es confinado a la gobernación o mandado a la gobernación de Cuba. Y de la gobernación de Cuba él se entera que en los Estados Unidos hay un movimiento insurreccional contra Inglaterra. Entonces él va y se une al ejército o a los milicianos norteamericanos en contra de la corona inglesa. De allí va a Rusia y busca una negociación con la zarina Catalina de Rusia para lograr recursos para emprender un movimiento revolucionario en Venezuela, pero no logra. Se dice que fue amante de la zarina Catalina de Rusia. Y ahí se va a Inglaterra. En Inglaterra también le niegan estos recursos y se va a Francia. Y cuando llega a Francia está en la tercera fase de la Revolución Francesa. Entonces él pelea, por los girondinos, pelea a las órdenes del general Melier. Y de general Melier, él se va a Haití. Y en Haití, en 1806, el general Pétion había conseguido la libertad de Haití. Entonces le pide ayuda al general Pétion y este le da 4 barcos. En uno de esos barcos, él lo nombra Leander. Lo nombra Leander en honor a su hijo mayor. Y en él, el 10 de marzo de 1806, enarbola por primera vez el tricolor nacional. Por eso que el 10 de marzo se toma como el Día de la Bandera. Pero
También tenemos el Día de la Bandera el 3 de agosto, ¿verdad? El gobierno revolucionario de 1999 nombró en el 2002 el Día de la Bandera el 3 de agosto. ¿Por qué? Porque el 3 de agosto de 1806 fue cuando por primera vez se enarbola la bandera tricolor en Venezuela. Es decir, es cuando Francisco de Miranda llega al puerto de La Vela y enarbola o iza la bandera nacional. ¿Correcto? Entonces, a grosso modo, él no logra consolidar un movimiento en contra del rey porque cuando él llega a Santa Ana de Coro, esta persona no le presta la debida colaboración porque todavía están bajo los beneficios de la corona española. Y por eso fracasa el movimiento de Francisco de Miranda. Y eso es todo. Hasta aquí es lo que va para el examen de la próxima clase en enero. ¿Correcto? Eso es todo por ahora. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias y nos vemos en el examen. Cualquier pregunta todavía.